Todos los días escucho rumores acerca de nuestra iglesia en la comunidad. Por ejemplo, uno de nuestros equipos evangelísticos escuchó uno hace poco. Ellos se encontraban visitando a una persona que vino a la iglesia por primera vez y mientras estaban en su casa, esta persona le preguntó: «Estoy algo preocupado porque escuché que esta iglesia está en bancarrota». A mí me pareció fascinante. Nuestra iglesia está en bancarrota y nadie me avisó, ¿no? Entonces, tal vez hayan escuchado de un déficit que tuvimos hace algunos años a causa de la economía, cosas que otros ministerios también sufrieron. Sin embargo, este año que pasó, Dios nos bendijo mucho y estamos muy bien económicamente. Alabo a Dios por el compromiso generoso de los miembros y su ayuda a la obra. Nosotros no usamos trucos, no manipulamos sentimientos y emociones. No tratamos de obligar a la gente predicando que tienen que dar diezmos como si la iglesia fuera un galpón de almacenaje. No. La iglesia es como un embudo por el cual Dios hace su obra en la tierra. Y nosotros tenemos el privilegio y la fortuna de ser parte de todo eso. No obstante, ¿no está feliz de saber que los rumores que andan dando vuelta por ahí no son verdaderos? Para mí, yo lo veo como una promoción gratis. Uno nunca sabe qué va a encontrar nuestro equipo evangelístico. La verdad que disfruto mucho los reportes semanales de los hermanos que salen a visitar y comparten el evangelio con otros. Hace poco recibí un correo electrónico de una de las señoras de la iglesia que fue a visitar a una pareja que recién comenzó a venir. Ella dijo que esta pareja había ido a ver la película La Pasión de Cristo y se quedaron pasmados. Ellos no iban a la iglesia. Uno de ellos le comentó a un compañero de trabajo cómo esta película lo había dejado pensando y el compañero le sugirió que fuera a una iglesia enviándolo a la nuestra. Esa pareja vino ese domingo, que era el domingo de Pascua. En el reporte leí: el sermón les dio un hambre más profundo por saber qué significa tener a Cristo en sus vidas y cómo alcanzar el perdón de pecados. Así que dejaron una tarjeta con sus datos en el plato de la ofrenda pidiendo que los visiten. Llegado el miércoles, el equipo de evangelismo le hizo una visita. Esta señora me decía en su correo electrónico que al llegar a la casa de la pareja, ellos estaban muy ocupados con las tareas del hogar. Sus hijitos de 16 meses necesitaban pañales frescos, la cena estaba en el horno y el perro andaba suelto. De todas maneras, invitaron al equipo e hicieron algunas preguntas también. Finalmente el equipo tuvo la oportunidad de compartir la verdad del Evangelio con esta pareja y ellos reconocieron su necesidad del Salvador y se arrepintieron de sus pecados. Amén por eso, ¿no? No haga caso de los rumores, no se preocupe. Deje que las críticas se multipliquen. La verdad es que estamos en bancarrota, lo estamos. En cierta manera es cierto. Hemos descubierto la bancarrota del corazón humano y hemos acudido a la ciudad de refugio para obtener ayuda eterna. Hemos, como quien pide limosnas, caído ante el Señor en búsqueda de misericordia y hemos descubierto en Él todo el perdón y la gracia que nuestras almas en bancarrota necesitan. Amén por eso, gloria a Dios. Quiero entusiasmarlos con noticias de conversiones, noticias de la gloria de Dios revelada a un incrédulo, noticias de un hombre o una mujer, un niño o un abuelo sacado de las tinieblas y traído a la luz de Cristo, nacido de nuevo y para siempre. De eso se trata. Es para esto que estamos en el mundo. Somos agentes de reconciliación. Una revista llamada Diario de Discipulado publicó un artículo de James Fleming acerca de un incidente que ocurrió en su iglesia. El pastor dijo desde el púlpito que un joven había entregado su vida a Cristo esa semana. Otro muchacho más joven, de unos 5 años, saltó de su asiento y exclamó: ¡Bravo! Fue algo absolutamente espontáneo, el gozo inconsciente sobre la noticia de la salvación de un joven. Todos en la iglesia se dieron vuelta a mirar. La madre del chico lo hizo hacer silencio, muy triste. Toda la congregación tendría que haber saltado de gozo.
y he clamado de gozo con los ángeles por un pecador que se salvó. Si alguna vez hubo alguien que se hubiera parado y saltado de alegría, ese es el apóstol Pablo. Él sí que tenía pasión por el Evangelio y amor por los pecadores. Hoy, al regresar a nuestro estudio de Romanos, vamos a leer una rara declaración autobiográfica que nos permite ver el corazón del apóstol Pablo. Vamos a descubrir un corazón lleno de entusiasmo y pasión por los perdidos. De hecho, él va a decir algunas cosas que van a desafiar el corazón de cada creyente. Mientras usted abre su Biblia, en el libro de Romanos capítulo 9, quiero decirle que el capítulo 9 comienza con una nueva sección en esta epístola. Los capítulos 9, 10 y 11 forman una sección que voy a llamar el caso de la defensa de Israel. Romanos, capítulo 9, lidia con el pasado de Israel. Capítulo 10, lidia con el presente de Israel. Y capítulo 11, lidia con el futuro de la nación de Israel. Las preguntas más importantes que Pablo va a responder en esta nueva sección de la epístola son: ¿qué pasa ahora con Israel? Ahora que han rechazado al Mesías, ¿cómo se relaciona el Evangelio de Cristo con ellos? ¿Serán dejados de lado por Dios para siempre? ¿Han perdido su estatus como el pueblo escogido de Dios? Pablo revela su amor por Israel. En los primeros versículos del capítulo 9, Pablo comienza a poner la base para sus respuestas a estas preguntas. Él habla de su carga por ellos como nación. Él les recuerda de su herencia especial como nación. Y luego, en tercer lugar, les habla del peligro que corren como nación. Pienso que el orden de las declaraciones de Pablo es un ejemplo poderoso para cada creyente en la actualidad. ¿Por qué? Primero, él les dice a los judíos cuánto les importa, luego les recuerda quiénes son y finalmente les reprende por lo que han hecho. Podemos aprender mucho de lo que Pablo dice. ¿Alguna vez escuchó esta frase? A la gente no les importa cuánto sabe usted hasta que saben cuán importantes son para usted. He escuchado y leído esta frase en varios lugares y en cada vez que la escucho o la leo, me convenzo de mi propia tendencia de caer en el error y dar vuelta a esa frase. Si usted me trae a alguien para debatir la impecabilidad de Cristo, yo voy a disfrutar refutando todos sus argumentos. Si me trae a alguien que quiere discutir de la inmutabilidad de la voluntad soberana de Dios o la función de la Trinidad, voy a disfrutar cada segundo que pase. ¿Cómo tratamos a los inconversos generalmente? ¿Sabe? Les decimos que están equivocados. Les decimos quiénes son ante Dios y luego quizás les decimos cuánto nos interesan. Recuerdo en una ocasión, cuando mi hijo era chico y estaba en la escuela primaria, que un día vino corriendo a casa anunciando que un niño del vecindario se había salvado. Yo le dije, ¿de verdad? Sí, papá. Bueno, ¿qué le dijiste?, le pregunté. Le dije que cuando se muriera se iba a ir al infierno. Si eso era lo que él quería, él me dijo que no. Así que oramos. Ese es mi pequeño teólogo, ¿no? No podía discutir de su teología. El infierno es real y los incrédulos van a ir a ese lugar un día a menos que sean redimidos. Su teología no fue el problema, sino el método que empleó. Lo que me parece interesante es que el teólogo más grande de la historia, nuestro Señor Jesucristo, podría haber, a esta altura de la epístola, hablado del juicio que sufriría la nación de Israel por su desobediencia, y completo, con los hechos y las evidencias en mano para probar sus puntos, sin siquiera haber una conexión con su audiencia. De todos modos, sin embargo, él no lidia con sus compatriotas judíos con teología primero, sino que lo hace con amor, un amor profundo y sacrificial. Nosotros, generalmente estamos tan preocupados acerca del alma de alguien que nos olvidamos de su corazón. Yo esperaría que Pablo tratara con el alma de Israel como nación, lo que ellos hicieron mal, dónde se dirigían, cómo podrían ser rescatados y evitar así el juicio de Dios.
el infierno puede evitar y el cielo se puede acceder. ¿No es así? Y Él va a hacer y decir todas esas cosas. Sin embargo, Él va a comenzar a explicar el pasado, presente y futuro de la nación. Y lo hace con una frase que demuestra mucho amor. Fíjese en los versículos 1 al 3 de Romanos capítulo 9. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Dice la Biblia: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Puede creer esto? Piensa que Pablo tiene ahora la atención de ellos. A la gente no les importa cuánto sabe usted, hasta que saben cuán importantes son para usted. Pablo, antes de darles su teología, les mostró su corazón. La verdad es que ninguno de los judíos hubiera pensado que Pablo se interesaba en ellos. Para ellos, Pablo era un Judas. Él traicionó al judaísmo, abandonó su misión, la cual fue dada directamente por el Sanedrín, de ir y perseguir a los cristianos y dejarlos fuera de la batalla. Y él lo hizo. Pablo era el perseguidor número 1 del cristianismo. Hasta el día en que vio la gloria del Señor en el camino a Damasco, recuerda ese acontecimiento, la cual lo hizo caer al suelo y lo dejó de rodillas en un acto de arrepentimiento legítimo y una conversión a Cristo. Ahora Pablo era uno de ellos, un cristiano. Ya no estaba persiguiendo al cristianismo, sino que promovía el cristianismo. Hechos capítulo 9 comienza con Pablo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, y que él fue al sumo sacerdote a pedirle cartas para las sinagogas de Damasco, que lo autorizarían para llevarse a los creyentes que encontraba allí como prisioneros a Jerusalén, dice Hechos 9, 1 y 2. Pero unos 18 versículos más adelante, Hechos registra que Pablo comenzó a proclamar a Jesús en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Con razón que todos los que le oían estaban atónitos. Este abogado convertido había venido a destruir a los discípulos del Señor y ahora los defiende. ¿Cómo puede ser esto? Pablo va a pasar a ser el enemigo público número 1 de la nación judía y de su liderazgo. Él está predicando contra su gran profeta y dador de la ley, Moisés. Está predicando contra el sistema de adoración, sacrificios y sacerdotes que ellos tienen. Los judíos van a intentar todo lo que puedan para hacerlo callar. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 y 26, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, en peligro de los de mi nación muchas veces. Una vez que Pablo regresó a Jerusalén, más de 40 judíos se juraron a sí mismos que no comerían, no beberían, hasta que mataran a Pablo. Sin embargo, estas no son las noticias extraordinarias. Estas son noticias que uno esperaba. Las noticias extraordinarias, la verdad increíble, no sería que la nación judía consideraba a Pablo como un traidor y lo quería ver muerto. Las noticias maravillosas en Romanos 1:9 es que Pablo los amaba. Ahora veamos 3 testigos llamados por Pablo en defensa de la verdad. Era casi demasiado para creer. Es por eso que Pablo llama para su defensa a 3 testigos diferentes. Primero Pablo escribió en el versículo 1, verdad digo en Cristo. Un autor escribió lo siguiente: Pablo estaba llamando a su Salvador y Señor como testigo indiscutido. Su Señor soberano, lleno de gracia, justo y omnisciente, sabía perfectamente cuál era el motivo de Pablo y podía afirmar la verdad del amor de Pablo por sus compatriotas. Esto es como poner su mano sobre una Biblia y jurar diciendo la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Quizás usted haya visto a algún presidente poner su mano en la Biblia al jurar su cargo. Al hacerlo, está llamando a Dios como testigo de la veracidad e integridad de su juramento.
Yo he visto a decenas de gendarmes dar el juramento para un rango superior, poniendo sus manos en la Biblia y repitiendo el juramento, trayendo a Dios, por así decirlo, como el testigo de la sinceridad de ellos. Pablo está diciendo, en efecto, estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo y voy a llamar a mi Señor y Salvador como testigo de la integridad de mis palabras. Pero en segundo lugar, Pablo llama a su conciencia como testigo y escribe lo siguiente: y mi conciencia me da testimonio. Pablo estaba diciendo que su conciencia, algo interno, estaba de acuerdo con su testimonio, algo externo. Por último, luego Pablo agrega a otro testigo al escribir: y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, no solo mi conciencia, sino mi conciencia con el Espíritu Santo que mora en mí, sabe que estoy diciendo la verdad. Pablo pone en escena al Espíritu Santo. Cuando hablamos de la conciencia, no es suficiente decir, mi conciencia no me molesta en cuanto a lo que estoy diciendo. Entonces, debo estar en lo correcto. Mi conciencia no me molesta en cuanto a lo que estoy haciendo, así que no debo estar haciendo nada mal. Él estaba poniendo como testigo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la conciencia puede estar sucia o puede estar siendo engañada. Pablo le escribe lo siguiente a Tito en Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Escuche bien. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos están completamente engañados y sus conciencias están corrompidas. Pero también una conciencia puede estar cauterizada o insensible. En otras palabras, una conciencia puede estar cubierta, por decirlo así, con el tejido del pecado y la corrupción, y puede quedar tan cauterizada que su voz queda muda. Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Ven? Una conciencia cauterizada o insensible, pero también está la conciencia que puede ser rechazada o ignorada. Pablo animó a los creyentes a mantener, como leemos en 1 Timoteo 1:19, una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Una de las cosas que me impacta en cuanto a Pablo es su profundo deseo de mantener una conciencia limpia. Él escribió en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es por eso que significó mucho para él decir en Romanos 9:1, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En otras palabras, bajo el control y dominio del Espíritu Santo estoy diciendo la verdad. Pablo ama a la nación de Israel lo suficiente como para entregar su vida eterna para que ellos pudieran conocer a Cristo y obtener la vida eterna también. Finalmente, el lector dice, muy bien, Pablo, suficiente. Has llamado a 3 testigos, Cristo, la conciencia y el Espíritu Santo, quien verifica tu conciencia. Los 3 se ponen de pie y testifican que lo que tú dices es verdad. Ahora, ¿de qué es que nos estás diciendo la verdad? ¿Qué es lo que quieres que creamos acerca de todo lo que nos dices? Fíjese nuevamente los versículos 2 y 3. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En otras palabras, estaría dispuesto a entregar mi hogar eterno en el cielo y pasar la eternidad en el infierno, si tan solo mi nación Israel siguiera a Cristo. Ahora, recuerde,
Pablo no está hablando de forma teológica, sino emotiva. Él está revelando su corazón. Algunos dirán, bueno, pero decir eso es fácil. Pablo sabe que no puede perder su salvación, así que esto que él está diciendo solo es para quedar bien. Recuerde los 3 testigos. Y fíjese que Pablo no está diciendo que es posible, él sabe que no es posible. Él está diciendo que si fuera posible, él iría al infierno para que ellos pudieran ir al cielo. Él está repitiendo la pasión y el amor de Moisés, que fue ante la presencia de Dios después de que aquellos israelitas hicieran el becerro de oro y se entregaran a la idolatría en el mismísimo monte Sinaí. Como dice Éxodo 32, versículos 31 y 32, donde leo la palabra de Dios. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En otras palabras, él estaba diciendo: toma mi vida por la de ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí también. Algunos han intentado suavizar el significado de las palabras de Pablo diciendo que Pablo solo estaba hablando de una excomunión o algún tipo de aislación de la sinagoga y de la iglesia. Estos dicen que él no quiso decir anatema en el sentido de algo que fuera más allá de eso. De seguro que Pablo no estaba refiriéndose a algo eterno en estos versículos, dicen algunos. Sin embargo, Pablo usa las palabras más fuertes que encuentra. Esa palabra anatema, separado de Cristo, no puede significar nunca una simple disciplina, sino que quiere decir literalmente maldito. O sea, Pablo está diciendo: con gusto recibiría la condenación divina si ustedes pudieran recibir la reconciliación. Es imposible medir este tipo de amor. Uno tiene que comprender que Pablo no se está refiriendo a morir por otra persona. La historia está llena de ilustraciones de valentía y sacrificios en las que personas murieron para que otros vivan. Pablo se está refiriendo a ir al infierno por otros. Yo no podría, se los puedo asegurar. Tengo que admitirlo, amigos, que no tengo ese tipo de amor. No me puedo imaginar entregar el cielo por nadie. Lo más cercano que llegaría, siquiera a considerarlo, sería entregar todo esto por mi esposa y mis hijos, pero jamás por alguien que no conozco, y ciertamente nunca por alguien que haya tratado de matarme, a alguien que haya hecho un pacto con otros de no comer o no beber hasta que yo sea muerto. Amigos, esto es un amor sobrenatural. Moisés habló de esto y Pablo estaba dispuesto, pero la única persona que hizo algo así fue nuestro Señor Jesucristo. El que se hizo pecado por nosotros, el que no conoció pecado y por nosotros se hizo pecado, el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, que al ser Hijo de Dios podía cargar con todo el juicio en solo un momento. Él pagó nuestro infierno para que nosotros podamos ir al cielo. Cristo hizo esto por usted y por mí. Pero vayamos a hacer una conclusión. Recién hemos llegado a nuestro estudio de Romanos capítulo 9, 10 y 11, y se trata del plan de Dios para Israel. Lo que a mí me parece muy profundo en estos versículos es el hecho de que Pablo revela el plan de Dios para Israel. Él demuestra el corazón de Dios por Israel. Demuestra dolor y pena por la incredulidad y amor por los incrédulos. Quizás la razón por la cual más personas no vienen a la fe en Cristo por medio de nuestro testimonio es porque nos escuchan hablar acerca del plan de Dios, pero no ven una muestra del amor de Dios. Escuchan nuestra teología, pero nunca escuchan nuestro corazón. ¿No le parece? Pablo era como el profeta Jeremías, quien lloró en Jeremías 9:1 y dijo: «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrima, para que llore día y noche por mi pueblo». Pablo era como el gran sacerdote Samuel, quien se lamentó por Saúl cuando éste cayó en pecado, como dice 1 Samuel 15:35. Pablo era como David, quien dijo en el Salmo 119, 136,
Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Cuándo fue la última vez que se lamentó y se entristeció por el pecado? ¿Cuándo fue la última vez que lloró porque su familia, ciudad, país o el mundo está cautivo y atado a un juicio y no quiere seguir a Dios? Podemos ser tan apasionados con el fútbol, con los negocios o con la política. Conozco personas que son apasionadas por la música. Otros son apasionados por las computadoras. Otros por los videojuegos. Otros por los avances de la economía. Y la razón por la cual son apasionados es que cada vez que uno se junta con ellos, van a hablar de estos temas. ¿De qué somos apasionados? ¿Cuándo fue la última vez que clamó en voz alta amén por alguien que fue salvo? El apóstol Pablo se hubiera parado junto a ese niño en la iglesia y hubiera lanzado el puño al aire celebrando con las huestes celestiales la pasión eterna y el gozo de Dios por otro que nació de nuevo.